Buenas tardes. Tardes, ¿sí? Ya es buenas tardes. Es aquí justamente las 12:01 de la tarde de hoy, domingo 24 de agosto. Así que ya el tiempo se nos está yendo rapidito. ¿Qué tal ese tiempo de adoración con el Señor? Maravilloso, ¿verdad? Eso es indispensable, tener ese tiempo. Y hoy, bueno, venimos a escuchar de su palabra, aprender más de él, afianzarnos más en nuestra fe. Así que vamos a orar porque necesito ponerme en las manos del Señor. Necesito que sea el Espíritu Santo a través de mí y que sea Él y no yo. Porque si es por mí, todo saldría bien malo. Pero el Señor, que sea Él el que me dé de nuevo sabiduría, discernimiento y que bueno, que prepare todos nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, Padre Santo, de pararme aquí, Señor, en este día, a llevar tu palabra, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos instruya, nos guíe, nos eduque, Señor, en tu palabra, en lo que tú quieres que nosotros aprendamos hoy. Que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos, estén preparados para recibir esta palabra, Señor. Y que cuando salgamos de aquí, mi Dios, la pongamos en obra, Señor. Toma este momento, Señor. Toca cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, te invitamos que seas tú el centro de esta reunión, mi Dios, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Padre Santo, porque nosotros, Padre amado, como cuerpo de Cristo, mi Dios, venimos buscando de tu sabiduría, venimos buscando de tu entendimiento, venimos buscando, Señor, de ti para entrar en tu presencia, Señor, y recibir, mi Dios, todo lo que necesitamos. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estudiado la primera carta de Juan, ¿verdad? Exactamente 7 semanas, incluyendo hoy. Nos tomó 7 semanas para estudiar la primera carta de Juan. ¿Nos acordamos qué fue lo que estudiamos? Estudiamos en Juan capítulo 1, estudiamos sobre caminar en la luz, ¿verdad? Y hablamos de un devocional que Alfonso dio, creo que fue este martes pasado, en el Unos por Otros. Él habló de que nosotros somos luz. Estamos aquí porque somos luz y el Señor, ¿verdad? Ese es el trabajo que nos ha dado, que seamos luz. En Primera de Juan capítulo 2 estudiamos obstáculos para la comunión. Y creo que fue el hermano el que dio, no, el obstáculos para la comunión. No recuerdo quién dio esa prédica. ¿Tú? Ok. El capítulo 3 de la misma carta nos habló de hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Amén, ¿verdad? Ya dejamos de ser su creación, ahora somos sus hijos. En el capítulo 4 de Primera de Juan estudiamos Espíritu de Dios y Espíritu de Anticristo. Creo que el hermano William fue el que dio esa prédica. También en el capítulo 4 hablamos de Dios, aprendimos que Dios es amor. Fue la hermana Adriana la que dio esa prédica. Y el domingo pasado, en el capítulo 5, aprendimos sobre la fe que vence al mundo, ¿verdad? Y hoy concluimos la carta con el capítulo 5, versículos del 13 al 21. Y ese es nuestro texto clave de hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. ¿21 o 22? 21, ok. El cual nos habla sobre el conocimiento y certeza de la vida eterna. Ese es el tema de hoy. El conocimiento
y certeza de la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 21. ¿Quiénes tienen la total certeza, la total confianza de lo que nos va a pasar en 5 minutos, en una hora, en un día, en un mes, en un año? Ninguno, ¿verdad? No sabemos. Lo que sí sabemos es que los planes de Dios son perfectos. Y sabemos que sus planes son mejores que los nuestros. Y sabemos que todo obra para bien. ¿Quién dice eso? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Verdad? Entonces, cuando sabemos eso, eso nos lleva a que aun cuando vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, nosotros podemos estar confiados. Nosotros podemos tener la certeza de una vida eterna. El apóstol Juan concluye esta primera carta con una verdad firme, aún en medio de todas las mentiras, ¿verdad? Toda la hipocresía del mundo, todas las falacias, todo lo que nos dice y todas las incertidumbres, hay una verdad. Y esa es la verdad que necesitamos aprender hoy y que necesitamos tomarla, depositarla en nuestro corazón, ¿verdad? Y tener la certeza en Cristo. Esa es la verdad que el apóstol Juan quiere que nosotros aprendamos. Podemos tener certeza en Cristo. Hoy nos vamos a concentrar en 3 áreas donde como creyentes, hijos de Dios, podemos vivir en absoluta confianza. Número 1, la certeza de la vida eterna. Número 2, certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Hace como 4 días les compartí una prédica del pastor Chuy, que se titulaba ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Verdad? Y espero, no sé si la habrán escuchado, los invito a que las escuchen porque es muy, muy buena. Y eso nos da certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Y más adelante lo vamos a estar desarrollando un poquito más, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de estas 3 áreas? El área número 3 es que debemos tener la certeza de que pertenecemos a Dios y no al mundo. Amén. Antes de comenzar a escudriñar estas 3 áreas, vamos a definir lo que significa certeza. ¿Alguien me puede decir qué significa certeza? Confianza, seguridad. Certeza, del griego parresía, espero que lo haya dicho bien, significa toda palabrería que nos lleva a la franqueza, rudeza. ¿Por qué rudeza? Porque lamentablemente en el mundo, cuando uno va con la verdad, cuando uno va con franqueza, se le tilda a uno de rudo. Ay, qué ruda es, sencillamente porque estamos diciendo la verdad. Pero mire, aquí dice que sí, certeza significa rudeza, publicidad, significa por implicación de seguridad, como dijeron por aquí, significa públicamente, abiertamente, ¿verdad? Cuando hablamos la verdad, somos un libro abierto y así es que nos llama el Señor que seamos libros abiertos, que todo el mundo nos pueda leer. Rudeza, de rude, de rudo.
También significa confianza, conocer, denuedo. Ustedes algunas veces han escuchado, ¿verdad?, que oramos y pedimos denuedo. Eso es algo que en todo momento, o por lo menos yo, siempre le he pedido al Señor dos cosas, tres cosas, ¿verdad? Una es sabiduría. Y yo le digo, yo quiero la sabiduría como la del rey Salomón. No me des riquezas, pero dame sabiduría. La segunda cosa que le pido es discernimiento. Y la tercera cosa que le pido es denuedo. Denuedo, tener esa certeza, pararme aquí y poder, ¿verdad?, hablar en su nombre con confianza y sabiendo que Él es el que está aquí conmigo. Y también la palabra certeza significa libertad. Ahora hablemos de las tres áreas que les mencioné. Si vamos a Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, y dice, capítulo 5, versículo 13, y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí ya el Señor nos está diciendo, tenemos vida eterna. Y si no creemos este versículo, ¿verdad?, no podemos tener la certeza de que tenemos vida eterna. Como Él dice, el que cree en el nombre del Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Le creemos al Señor? Porque esto viene de Él, ¿verdad? ¿Le creemos? Amén, ¿verdad? La vida eterna significa no una existencia sin fin, sino una calidad de vida que solo reciben aquellos que tienen fe. Hay una condición ahí. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer en el Hijo de Dios para poder tener vida eterna, la cual es una calidad de vida. Y muchas veces a uno le dice, no tienes vida eterna. Y uno se imagina que, bueno, vamos a vivir por toda una eternidad. Pero aquí, y esto me confrontó a mí muchísimo, porque siempre escuchamos vida eterna, vida eterna, vida eterna, y pensamos que es eso, ¿verdad? Que es irnos al cielo, estar con el Señor, y como estábamos hablando más temprano, tener un cuerpo glorificado, no hay dolores, no hay sueño, no hay hambre, no hay sed, sino que vamos a vivir una vida eterna adorando al Señor. Pero aquí me dice que la vida eterna es una calidad de vida que solo recibimos los que tenemos fe. Y si nos ponemos a pensar, podemos decir, ¿verdad que sí? Porque el que tiene fe en Jesús, ¿qué pasa? Vivimos tranquilos, aún en medio de las tribulaciones, y ayer estudiamos mucho sobre tribulaciones en el estudio bíblico, ¿verdad? Yo decía, vamos a pasar tribulaciones. El Señor nunca dijo, vas a tener una vida color de rosa. Él no dijo eso. Él dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, confía. Yo vencí al mundo. Por lo tanto, tú eres vencedor. Amén. Esa vida es algo que se posee ahora, en el presente, y en la cual podemos confiar plenamente. En realidad a mí esto me confrontó. Y me tocó leer y buscar y leer y buscar, así para como quien dice, entenderlo en mi intelecto, ¿verdad? Entenderlo y en mi corazón también. En hermenéutica, cuando se usa la palabra sino, ¿verdad?, que dice, no es tener una existencia sin fin, sino una calidad. Esa palabra sino es para introducir una idea que contradice la anterior. Y más adelante, ¿verdad?, cuando terminemos el estudio bíblico que estamos haciendo ahorita, vamos a estudiar hermenéutica, ¿verdad?, que también es muy importante. Y allí dice, introducir una idea que contradice a la anterior. Y aquí, si lo llevamos a la práctica, dice, la vida eterna significa no una existencia sin fin,
sino una calidad de vida. Ahí la calidad de vida está contradiciendo lo de una existencia sin fin. Explicamos un poquito más. Aquí nos dice que la vida eterna es una calidad de vida, no una existencia sin fin. ¿Quedó un poquito más claro? Ok. Pero no significa una existencia sin fin, sino una calidad de vida. La salvación no es una esperanza incierta, sino una realidad presente. Si hoy día usted no cree en la salvación, ¿verdad? Le invito a que estudie un poquito más y se meta más con el Señor. Porque Él nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? Tendrás vida eterna y salvación cuando creemos en el Hijo de Dios. Juan escribe para afirmar la fe del creyente. No caminamos a ciegas, tenemos seguridad en la promesa de Dios. Y también hay un pasaje en la Biblia que es en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que dice, por fe andamos, no por vista. Ahí lo resume todo. En ese pasaje lo resume todo. Esa fue la Reina Valera. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues vivimos, me gustó más, esta versión. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque imagínense ustedes, si nos ponemos a creer en lo que vemos allá afuera, no, nos volvemos locos. Ahí sí no vamos a tener paz. Ahí sí no vamos a tener paz. Entonces, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Este versículo enfatiza la importancia de la fe sobre la evidencia visible en la vida cristiana. La fe es más importante y tiene que estar por encima de la evidencia visible en la vida cristiana. Se refiere a la confianza en Dios y en sus promesas, incluso cuando no se pueden ver los resultados o las soluciones inmediatas. El contexto de 2 de Corintios capítulo 5, el versículo que acabamos de leer, habla sobre la esperanza de la vida eterna y la confianza en la presencia del Señor, incluso en medio de las dificultades de esta vida. ¿Quién ha visto una película que se llama El libro de Elí? ¿Alguien la ha visto? Con el actor llamado Denzel Washington. ¿No lo han visto? El libro de Elí. Ok. Cuando uno está viendo la película, ¿verdad? Y les voy aquí a dar un poquito de qué se trata la película. Es una película cristiana. Y la película habla de un hombre que en medio, ya el mundo estaba en la gran tribulación, ¿verdad? Ya la gente se estaba peleando por comida, ya no había nada, no había nada, ¿verdad? Y él tenía un libro. ¿Saben qué libro era? La Biblia, exacto. Pero estaba escrita en braille. ¿Qué es braille? Braille es el lenguaje que usan las personas ciegas, ¿verdad? Y se escribe usando puntitos para que ellos con los dedos puedan leer, ¿verdad? Así es como leen las personas ciegas. Resulta que este hombre era ciego y no se nota a través de la película. Uno tiene que estar como quien dice muy metido en la película y captar todos los detallitos para darse cuenta que él era ciego. Por supuesto, es la gran tribulación, no hay nada en el mundo, no hay Biblias, ¿verdad? Pero a él lo estaban persiguiendo porque sabían que él tenía ese libro. Ese libro que se puede usar para el bien
pero también se puede usar para el mal. Y lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto cómo hay iglesias que tergiversan completamente la palabra de Dios y lo usan para mal. Y te hablan de los versículos de la Biblia, pero le dan un significado totalmente incorrecto. Pero la Biblia fue escrita para hacer el bien. Pero el hombre, siendo hombre, ¿verdad? También lo usa para hacer el mal. En esta película, él es perseguido. Él es perseguido, lo persiguen, le tiran balas, le caen a palo, le caen la piedra, casi que lo queman, casi que lo envenenan. ¿Qué no le pasó a este hombre? Pero él sabía que él tenía una misión. Y esa misión era atravesar el país completo, ¿verdad? De punta a punta, para llegar a un sitio donde se volvieran a imprimir las Biblias. Le roban el libro, ¿verdad? Así que ya él no tiene un libro físico para ir y mostrarle a alguien. Y algo que él decía era, yo camino por fe y no por vista. ¿Qué dice eso? Él sabía cuál era su propósito, él sabía cuál era su misión, él sabía a lo que el Señor lo mandó a hacer. Él sabía por qué él, aún en medio de esas tribulaciones, él todavía estaba en la tierra. Y su misión era llevar la palabra para que fuera impresa y para volver a predicar la palabra aún en medio de las tribulaciones. Él decía, camino por fe y no por vista. Es más, se consiguió en situaciones donde su lado humano le decía, ayuda, ¿verdad? Había una mujer que la estaban violando. ¿Y qué decía él? Me sacudo mis pies y sigo caminando. Esa no es mi misión. Esa no es mi misión. Y ahí es donde viene el discernimiento, hermanos, que nosotros necesitamos tener. No podemos desviarnos del propósito del Señor en nuestras vidas. Aunque el mundo nos tire todo lo que nos va a tirar para desviarnos, nosotros debemos muchas veces sacudirnos los pies y seguir caminando. Si eso no es parte de su propósito, sacuda sus pies y siga caminando. Resulta que, bueno, para concluirles lo de la película, él llega, a pesar de todo lo que le pasó y todo lo que le hicieron, él llega. Él llega al lugar donde lo reciben, pero ya él no tiene el libro. Pero ¿sabe qué? Él tenía el libro aquí y aquí. Y él ya estaba herido, maltratado, con hambre. Lo vistieron, le pusieron calzado nuevo, le pusieron una bata blanca y él se acuesta. Y él empieza, ¿verdad? Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, no sé cuál es el último versículo, ¿verdad? Él narra toda la Biblia y la empiezan a imprimir. Empezaron a imprimir la Biblia. Y ahí cuando él termina de decir amén, él muere. Él cumplió su propósito, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que él caminó por fe y no por vista. Él se pudo haber distraído por todas las barbaries que estaban pasando, pero él no se desvió. Él no permitió que nada de esto lo desviara. Y por eso es que dice, tenemos que vivir por lo que creemos y no por lo que vemos, porque el mundo nos va a distraer. El mundo va a tratar de sacarnos del propósito de nuestra vida. Por eso es que necesitamos tener la certeza de esa vida eterna. Ahora vamos a estudiar el punto número 2, que habla de la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Quién cree que el Señor escucha nuestras oraciones? Amén. Ahora vamos a los versículos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. El apóstol Juan nos exhorta a practicar los principios de la oración llena de fe y conocer que Dios escucha todas las oraciones que están de acuerdo a su voluntad.
que están de acuerdo a su voluntad. Ahí está la condición. Necesitamos aprender a orar de acuerdo a su voluntad. No podemos estar, yo decreto, yo cancelo, yo recibo, porque yo digo, ¿verdad? Y donde pongo los pies ahí, yo quiero la casa grandota, yo... No, señores, es según la voluntad del Señor. Y también necesitamos conocer que Dios dice sí, tal vez, o no, a las oraciones que nosotros hacemos. Pero Él dice sí a toda oración que está alineada a su voluntad. Los creyentes debemos tener confianza en el libre acceso y en el poder de las palabras al presentar nuestras peticiones ante Dios. Nosotros podemos venir libremente, ¿verdad? Cuando se rasgó el velo y nosotros ya podemos entrar al aposento alto. Nosotros ya tenemos acceso a eso, donde Dios nos escucha y nosotros podemos ir a presentar nuestras peticiones. Sin embargo, existe un limitante a la certidumbre de que nuestras oraciones serán contestadas. El Nuevo Testamento basa esa seguridad en las siguientes condiciones. Necesitamos orar según las siguientes condiciones. Número 1, si pedimos y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y eso lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Orarle al Padre en el nombre de Jesús. La segunda condición es que permanezcamos en Cristo y permitamos que su palabra permanezca en nosotros. No podemos orar, ¿verdad? Sencillamente por orar, sino que permanezcamos en Cristo y permitir que su palabra permanezca en nosotros. Condición número 3, no podemos orar sin fe, ¿verdad? ¿De qué vale decir, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia y ayúdame porque necesito? Y después andar todos como locos tratando de resolverlo nosotros mismos. Y Él va a decir, bueno, no me acabas de pedir que te ayude. Te voy a ofrecer la ayuda y tú estás muy preocupada haciendo otras cosas, buscando por tus propios medios. Y no lo dejamos a Él actuar. Entonces, tenemos que orar con fe. Y la condición número 4 es si somos justos en la vida y fervientes en la oración. Aquí el apóstol Juan nos dice que debemos pedir conforme a su voluntad, a la voluntad del Padre, ¿verdad? La cual explícitamente presenta como la condición fundamental para confiar en la oración. Tenemos que tener es fundamental que oremos según la voluntad del Padre. Uno que permanece en Cristo y que sus palabras permanecen en Él es el que ora en nombre de Jesús. Esto es de acuerdo con su carácter y naturaleza y que está lleno de fe y justicia. No es para pedir nada que esté en contra de la voluntad divina. Señor, dame un avión, pero yo no sé volar aviones. Entonces, ¿verdad? Y si esa no es la voluntad de Dios, entonces no podemos estar en contra de la voluntad divina. Pero más que cómo oramos, Dios quiere y le preocupa que oremos. ¿Qué dice la palabra? Oremos sin cesar, ¿verdad? Nos invita a que estemos siempre en oración. Y eso no es que nos arrodillamos y pasamos 5 horas, no. Es en comunión con el Señor, ¿verdad? En cualquier momentico, todo lo que vayamos a hacer. Señor, avísame ¿verdad? Si esto va de acuerdo a tu voluntad. Y si no, deténme. Y si no, cierra mi boca. Y si no, no permitas que lo haga. ¿Verdad? Salimos de la casa. Antes de salir de la casa, Señor,
llévame con bien, pero si no es tu voluntad que yo salga, déjame saber, revela, ¿verdad? Para yo no hacer cosas que no sean tu voluntad. La oración genuina no es un intento en que Dios satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos. Yo he conocido gente que ora y ayuna para torcerle el brazo a Dios. Y no podemos orar así, ¿verdad? Ah, Señor, porque tú dijiste que tú me le das a tus hijos, ¿verdad? Todo, entonces dame tal y tal cosa. O Señor, si tú me das tal cosa, yo hago cual cosa. Cuidado, cuidado con orar así, ¿verdad? Al subordinar nuestra voluntad a la del Señor, abrimos las puertas para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas. Hay dos tipos de oración. Está la oración inmadura y está la oración verdadera. Les voy a dar tres formas como podemos identificar la oración inmadura. La oración inmadura, número 1, trata de manipular a Dios. Ah, Señor, pero tú dijiste que yo como tu hija, yo, ¿verdad? Voy a recibir muchas bendiciones, así que bueno, hágale pues, deme todo lo que yo quiero. Punto número 2, la oración inmadura busca caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición. Busca caminos cortos, no queremos pasar por el proceso, ¿verdad? Entonces andamos buscando la forma cortita de cómo garantizar que el Señor nos responda. Dice, busca caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición. Uy, eso sí está bien malo. Y lo vemos. Lamentablemente hay iglesias que oran de esa manera. Número 3, la oración inmadura considera la oración como un arma para obligar a Dios a cumplir sus promesas. Ah, tú me dijiste, en tu palabra tú prometes que tú vas a hacer tal y tal cosa. ¿Los digo de nuevo? La oración inmadura, número 1, trata de manipular a Dios. El número 2, busca caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición. Y número 3, considera la oración como un arma para obligar a Dios a cumplir sus promesas. Eso es lo que es como podemos identificar lo que es una oración inmadura. Ahora, ¿cómo identificamos lo que es una oración verdadera? Les voy a dar 4 puntos. Número 1, se funda en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos ubica en la voluntad de Dios. Nos ubica a que nosotros pidamos según la voluntad de Dios. Pedir conforme a su voluntad. Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Por favor, permite tal cosa. Si es tu voluntad, ayúdame a tal cosa. Si es tu voluntad, quítame tal cosa. ¿Verdad? Quítame una enfermedad o algo. Según su voluntad. Número 3, la oración verdadera. Confía que Dios nos oye y lo que pedimos según su voluntad ya es nuestro. El Señor va a contestar. Recuerden que les dije que el Señor contesta sí cuando oramos según su voluntad. Y número 4, la oración no es una fórmula mágica, sino una relación de confianza.
Esa es una oración verdadera. Ahora, ustedes han escuchado que dicen, no, es que tienes que orar con autoridad. ¿Lo han escuchado? Yo sí, ¿verdad? No, es que tienes que orar con autoridad. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Cuando a uno le dicen, uno tiene que orar con autoridad, ¿qué es lo primero que viene a la mente a muchas personas? Empezar a gritar, ¿verdad? A empezar a gritar y creer que mientras más gritamos, ya es más, exacto, y más fuerte se hace, más, con más autoridad. Pero para orar con autoridad y recibir respuestas a nuestras oraciones, le voy a dar 4 puntos. Número 1, debemos pedir nuevamente según su voluntad, ¿verdad? Ya eso, creo que ya están agarrando, ¿verdad?, la onda de que hay que orar según su voluntad, eso es fundamental. Número 2, si no conoces la voluntad de Dios para tu vida, que sí, muchas veces, ¿verdad? Uno se puede encontrar una incertidumbre y uno no saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pide que te la revele. Y el Señor lo hace. Pide que te la revele. Como dice Santiago 1:5, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, podemos acudir a Dios. Y sigue, pero hasta ahí, ¿verdad? Queda bueno. Y aquí nos dice, sabiduría equivale a voluntad de Dios, a saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es tener sabiduría. Saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es sabiduría. Pedirle y Él nos dará de manera abundante y sin reproche. Hoy es el día para pedir y recibir sabiduría de parte de nuestro Dios y poner en práctica su palabra y crecer en entendimiento para su gloria y su honra. Número 3, para orar con autoridad. Debemos creer que Dios oye nuestras oraciones y ya ha comenzado a responder. Muchas personas dicen, no, porque yo estaba orando y el Señor no me ha dicho nada. Y capaz que te ha dado las mil y unas señales, te ha revelado de muchas maneras, pero como no creemos, no lo vemos. No vemos estas revelaciones. Y seguimos esperando que el Señor responda. Y el Señor nos ha respondido hace rato, pero no estamos prestando atención. Y el número 4 es, ora tenaz y pacientemente hasta que se cumpla su voluntad. ¿Qué fue el que dijo Jacob? Fue el que dijo, de aquí no me voy hasta que me bendigas, ¿verdad? Y pegarnos, Señor, hasta que se cumpla tu voluntad. Seguir orando, seguir orando, seguir orando. Y tenaz y pacientemente. En los versículos 16 y 17 de la primera carta de Juan, capítulo 5, vemos ejemplos específicos de oración intercesora por un hermano que comete un pecado que no sea de muerte. Un pecado de muerte se refiere a un pecado específico que lleva a la separación eterna de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Ok? Hay pecados de muerte. Por ejemplo, un pecado de muerte es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es un pecado de muerte, ¿verdad? Y eso nos lleva a una separación eterna de Dios. Y generalmente asociado con una falta de arrepentimiento y la persistencia en la maldad. Estos son los que, como los falsos maestros, han manifestado el espíritu del anticristo, al negar al Padre y al Hijo. Y muchos niegan hasta el Espíritu Santo. Y conocemos sectas que niegan la existencia de Jesús. Ellos están blasfemando. Eso es un pecado de muerte. Los falsos maestros se revelan como los hijos del diablo. Suena duro, pero así es. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y sí, es duro decirlo.
y pierden el derecho a la vida eterna al rechazar a Cristo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos manda el Señor? No será un mandamiento de los 10 que Moisés escribió en la tabla, pero es un mandato. Pero ahí más adelante vamos a estudiar lo que es mandamientos, mandatos y estatutos, que es muy importante entenderlo. Este es un mandato. ¿Y cuál es el mandato? Que oremos por los creyentes que están en pecado. Que oremos por los creyentes que están en pecado. Debemos conocer que toda ilegalidad es pecado. Si usted conoce a algún hermano, hermana, algún creyente, aquí es bien específico, dice orar por los creyentes que están en pecado. Es un mandato de Dios que oremos por ello. Y punto número 3, certeza de que pertenecemos a Dios y no al mundo. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, que dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. La condición es que tiene que ser nacido de Dios, no peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Ahí hay dos palabras muy importantes. Una es nacido de Dios y el otro es engendrado de Dios. Aquí nos habla de conocer la verdad y rechazar el pecado. El nacido de Dios no peca, pero el engendrado de Dios se va a guardar. Se va a guardar a costa de lo que sea. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? El maligno no te toca. El maligno no te toca. Al igual que en primera de Juan 3, capítulo 3, versículos 6 y 9, al 9, Juan nos enseña perfeccionismo. No nos enseña que tenemos que ser perfectos, sino que nos dice que los cristianos son capaces de cometer un acto pecaminoso ocasionalmente. Somos pecadores, ¿verdad? Y no podemos negar, de vez en cuando por ahí se nos chispotea, ¿verdad? ¿Es o no es? ¿O soy yo la única? No, se nos chispotea. Pero ¿qué pasa? Tenemos algo precioso que es llamado el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye. Sentimos así como una cosita fea de que, uy, ¿qué hice? Uy, ¿qué dije? ¿Es o no es? El apóstol Juan nos enseña que cualquiera cuya vida se caracteriza por no rechazar el pecado, no pertenece a la familia de Dios. Si usted ve a alguien que constantemente está pecando y está pecando, no pertenece a la familia de Dios. También suena duro, ¿verdad? Y es así como, uy, falta de misericordia, lo dice la palabra. La razón de que un cristiano no persista en el pecado es que ha nacido de Dios. Aquí lo dice, ¿verdad? El 18, el 5:18. Y el Señor mismo lo guarda de las tentaciones y acechanzas del enemigo. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? El cristiano que no persista en el pecado es que ha nacido de Dios. Y el Señor se encarga de guardarlo de las tentaciones y de las acechanzas del enemigo. Vivir en el mundo sin participar del espíritu del mundo es llamado cristiano. Vivimos en el mundo y como dice la palabra, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y dice, sin participar del espíritu del mundo es llamado cristiano. Cuando el Espíritu de Dios nos revela la pobreza espiritual en que vive el mundo, ustedes lo han visto, ¿verdad? La pobreza espiritual que vive en el mundo. Y a uno le duele, ¿verdad? Ver todas esas aberraciones, Sodoma y Gomorra, otra vez. Como dice la palabra, estamos en los tiempos de Noé otra vez, ¿verdad? Viendo tanto pecado allá afuera en el mundo. Dice, cuando el Espíritu Santo nos revela esa pobreza, es más fácil entonces vencer las tentaciones.
Cuando conocemos cuáles son esas pobrezas espirituales del mundo, el homosexualismo, la prostitución, las drogas, el alcoholismo, ¿verdad? No obedecer las leyes, cositas que parecen chiquititas, ¿verdad? Pero son pobreza del mundo, pobreza espiritual. Como dice, tratar de hacer tranza, ¿verdad? Pagarle al del tránsito para que no me ponga el comparendo después que me comí la luz roja. Esas son las pobrezas espirituales del mundo. Y cuando conocemos cuáles son esas pobrezas, allí podemos vencer las tentaciones. No, yo no me puedo pasar la luz roja. No, yo no puedo parquear en donde a mí me dé la gana. No, yo no puedo ir ¿verdad? Y meterme en cualquier lado porque a mí me da la gana. No. Ya allí podemos vencer esas tentaciones. Cuando comprendemos la plenitud de nuestra herencia en Cristo, se revela toda la pobreza de la oferta del mundo. Y aquí me está comiendo el tiempo. Cuando depositamos de verdad nuestros sentimientos en Dios, los deseos de la carne dejan de ser un problema. ¿Quién lo ha experimentado? ¿Verdad? Cuando depositamos de verdad nuestros sentimientos, Señor, pongo todos mis sentimientos en tus manos. Toma control, porque mi carne es débil. Allí la carne deja de ser problema. Ahora, para aplicar lo que acabamos de estudiar, que es muy importante porque de nada vale, ¿verdad?, escuchar todo esto y no saber, ok, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Verdad? Para aplicar lo que acabamos de estudiar necesitamos hacernos las siguientes preguntas y meditar en ello. La pregunta número 1 es, ¿estoy viviendo con la paz de saber que tengo vida eterna? Y no me lo conteste a mí. ¿Está usted viviendo con la paz de saber que tiene vida eterna? Y acabamos de estudiar qué es vida eterna. Vida eterna es calidad de vida. Calidad de vida porque creemos en Jesús. ¿Verdad? La pregunta número 2 es, ¿oramos con confianza o con duda? ¿Será que el Señor me escucha? ¿Será que si le pido tal cosa, uy, no, capaz que le estoy pidiendo mucho? ¿Verdad? Yo he escuchado gente que dice, ay, no, pero y es que, ¿y será que él me va a escuchar? Porque es que yo lo único que hago es pedir, pedir, imagínate, y todo el mundo le está pidiendo. ¿Él tendrá tiempo para escucharme a mí? Eso es, dudar, es orar con duda. Entonces, ¿estamos orando con confianza o con duda? Nuevamente, se los dejo de tarea y ustedes lo meditan. La pregunta número 3 es, ¿tu vida refleja que has nacido de Dios y te has apartado del sistema del mundo? ¿Está tu vida depositada en las manos del Señor, donde tu carne no puede tentarte, no puede ser problema? Entonces, depende de cómo te contestes estas preguntas, ¿verdad? Tendrás trabajo que hacer para aplicar lo que acabamos de estudiar. En conclusión, Juan cierra su carta con una advertencia. En el versículo 21, primera de Juan 5, 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y dice, amén. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Nos está diciendo, todo Dios, Dios con D minúscula, objeto o propósito distinto al demandado por la voluntad de Dios y el camino revelado por Dios en su Hijo es un ídolo. Y lamentablemente conocemos creyentes cristianos que tienen ídolos en sus hijos, tienen ídolos en su trabajo, tienen ídolos en su esposo, tienen ídolos en su esposa, tienen ídolos en su cuenta de banco, que cuando se les baja ese numerito empiezan a temblar. Tienen esos ídolos. Pero aquí nos está diciendo
que todo Dios, objeto o propósito distinto al demandado por la voluntad y el camino revelado por Dios en su Hijo es un ídolo. Y el apóstol Juan nos cierra con una advertencia: hijito, guardaos de esos ídolos. Guárdense de poner a sus hijos primero antes que Dios. Guárdense de poner las finanzas primero antes que Dios. Guárdense de poner su esposo o su esposa primero antes que Dios. Guárdense. La certeza en Cristo se puede nublar si el corazón se aferra a otras cosas. Nuestro corazón se puede endurecer, se puede nublar. Podemos perder, ¿verdad? Sabiduría, conocimiento, entendimiento. Si ponemos si nos aferramos a esas cosas. Y vemos muchos cristianos aferrados a cosas materiales, aferrados a los hijos. Los hijos tienen que volar, ¿verdad? Los hijos se tienen que ir. Los hijos no están para uno estar aferrados a ellos. ¿Cuántos cristianos no he escuchado yo que dicen: ay, Oscarina, no digas eso, mi bebé? Sí, el Señor te ha dado a tu bebé para que tú lo eduques, para que tú lo enseñes el camino del Señor. Pero eventualmente ese bebé tiene que responder a Dios, él solito o ella solita, ¿verdad? Y esas son las cosas que no podemos aferrarnos, porque se convierten en un ídolo. Tenemos que vivir con firmeza en Cristo, no en los ídolos del mundo. Practiquemos los principios de la oración llena de fe. Conozcamos que Dios escucha todas las oraciones que están de acuerdo a su voluntad y nos va a decir que sí. Así es como tenemos que nosotros aplicar lo que hemos aprendido hoy. No aferrarnos a esa voluntad del mundo, sino aferrarnos a la voluntad de Dios. No aferrarnos a los ídolos, aferrarnos a Dios. Y practiquemos una oración verdadera, no una oración inmadura. Cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, gracias te damos, Padre, por darnos seguridad en tu Hijo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir con certeza de vida eterna, confianza en la oración y una vida apartada para ti. Líbranos, Señor, de los ídolos. Danos un corazón firme en Cristo, Señor. Padre, aquí estamos, mi Dios, buscando más de ti, aprendiendo más de ti. Necesitamos, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu sabiduría, de tu denuedo, Señor, con gracia y favor sobre nosotros, Padre. Padre, en estos momentos, Señor, necesitamos orar, Padre Santo, por Colombia, Padre amado. Se están viendo tantas cosas, Señor, que aquel que no está confiado en ti, Señor, que no está aferrado en ti, Padre amado, se va a sentir, Señor, con duda, con miedo, con terror, Padre amado. Pero sabemos, Padre Santo, que a pesar de todo lo que está pasando en Colombia, Señor, estamos confiados, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, tus hijos, Señor. Oramos, Señor, por los gobernantes, Señor, desde el presidente, miembros del Congreso, Señor. Aún a los que están en las Fuerzas Armadas, Señor, soldados, generales, coroneles, tenientes, Señor, sargentos, Padre amado. A todos los que te sirven, Señor, Padre Santo, tus hijos que están allí, Señor, dentro de las Fuerzas Armadas, Señor. Sabemos que tú tienes una protección especial para ellos, Padre Santo. Protégelos, Señor. Cuídalos, Padre Santo. Cuida de todo mal, daño y peligro, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento, Padre amado, que podemos venir con una oración verdadera, Señor, a pedirte que todo sea según tu voluntad, mi Dios, para Colombia, para las Fuerzas Armadas, Señor, para esta iglesia, Casa de Oración Armenia, Señor, para todos los que estamos aquí, Señor, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias, Padre Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer luz según tu voluntad, Señor.
Te damos gracias, Padre, por tu sabiduría. Te damos gracias, Señor, por tu denuedo. Gracias, Señor, por tu gracia y favor. Te damos toda gloria, toda honra, todo poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos, Señor, pero no nos despedimos de tu presencia porque la llevamos con nosotros, Señor. Que permanezcamos en ella, Señor, por el resto del día, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.